Que un partido controle casi ininterrumpidamente el Congreso de un país durante 6 décadas puede sonar más bien a dictadura que a democracia. Teléfono azul. Elecciones en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos terminaron hace una semana, pero la mayoría de la Cámara de Representantes todavía sigue en el aire. ¿El motivo? La extrema lentitud en el recuento de los estados del oeste, con California a la cabeza. Y al estado dorado, el gran bastión demócrata, es a donde volamos para el último episodio de este podcast, Teléfono Azul, Elecciones en Estados Unidos. Queremos entender cómo una institución que solía dar mayorías aplastantes a un partido ha pasado a estar bailando entre un lado u otro por un puñado de votos. Yo soy Víctor Blanco y estoy con nuestro especialista en política internacional, Víctor Ventura, y nuestro director técnico, Remo Vicario. Este es el 11º episodio de Teléfono Azul, Elecciones en Estados Unidos. Hacer comentarios sobre lo que ocurre en las elecciones de Estados Unidos la misma noche siempre es peligroso. Especialmente porque California, un estado casi tan poblado como España, cuenta los votos con la velocidad de un perezoso con una lesión en las patas. Los frikis electorales calculan que, cuando se cierre el recuento, Trump habrá quedado por debajo del 50% de los votos a nivel nacional y habrá ganado a Harris por menos de un punto. Un margen más que suficiente, pero mucho más estrecho de lo que parecía en un primer momento. Pues sí, la verdad es que California tiene un sistema que permite votar hasta el último momento y a cambio tardan 1000 años en contarlo todo. Y eso siempre suele hacer que los republicanos parezcan más fuertes en el primer momento. De todas formas, lo más sorprendente es que, pese a que han perdido la presidencia de forma clara, los demócratas van a acabar dejándose la Cámara de Representantes por un margen minúsculo. Todo apunta a que la mayoría en el próximo Congreso será de unos 5 escaños de ventaja para los republicanos, que probablemente se queden en 3 si se confirma que al menos 2 de ellos van a dejar su escaño vacante para poder entrar en el próximo gobierno de Trump. 3 votos de 435 va a ser un margen mucho más estrecho que los 8 que tenían hasta ahora los republicanos o los 9 de ventaja que tuvieron los demócratas entre 2020 y 2022, que ya de por sí eran números históricamente escasos. De hecho, es la mayoría más estrecha desde 1931, casi hace 100 años, cuando los demócratas gobernaban por apenas un escaño de ventaja. Pero lo más curioso es que a un pasajero del tiempo que viniera desde hace apenas 40 años, esas cifras le parecerían increíbles, porque entre 1931 y 1994 los demócratas mantuvieron lo que llegó a conocerse como la mayoría permanente. Ganaron 30 elecciones de 32, 60 años de control de la Cámara Baja, 40 de ellos consecutivos y normalmente por márgenes amplísimos de entre 60 y 150 diputados de ventaja. Estos números podían llevar a algunos a pensar que estuviesen haciendo trampas. ¿Cómo era posible que arrasasen siempre los demócratas en el Congreso? Pues la verdad, que un partido controle casi ininterrumpidamente el Congreso de un país durante 6 décadas puede sonar más bien a dictadura que a democracia. Pero lo más sorprendente es que, mientras tanto, el Senado y la presidencia sí que cambiaban de bando constantemente. En otras palabras, no es que los demócratas dominaran la política del país, solo dominaban la Cámara de Representantes. La explicación tiene varios protagonistas, pero los más importantes son los votantes de lo que se conoce como el sur profundo del país, los estados que se unieron a la causa confederada en la Guerra de Secesión para mantener la esclavitud. Esos estados perdieron en la guerra, pero sus ciudadanos no olvidaron que fueron los republicanos, con Lincoln a la cabeza, los que lideraron a los unionistas y prohibieron la esclavitud. El resultado es que todos los políticos racistas, que ya que les habían prohibido esclavizar a los negros, querían implantar un sistema de discriminación y prácticamente de apartheid, como el de Sudáfrica, se pasaron todos al Partido Demócrata, que ni siquiera durante la guerra había dejado de hacerles guiños. Y todos los votantes blancos se fueron detrás de ellos. En los antiguos estados esclavistas del sur, los demócratas se hicieron con el control absoluto y permanente de todo el poder político y establecieron un guión que acabó copiando precisamente la Sudáfrica racista,
prohibieron el voto a los negros, los degradaron a ciudadanos de segunda o de tercera clase y animaron a los blancos a seguir votando a los candidatos racistas para perpetuar sus privilegios. ¿Y cómo acabó esto políticamente? Pues los estados sureños se pasaron décadas y décadas mandando un batallón compuesto exclusivamente por diputados y senadores demócratas a Washington. Fue lo que se llamó el Sur Sólido, y hacía prácticamente imposible que los republicanos ganaran. ¿Cómo iban a hacerlo si los demócratas empezaban cada elección con casi 100 diputados ya en su marcador antes siquiera de bajar del autobús? ¿Y no intentaron algún otro tipo de trampa? Bueno, la verdad es que sí hay una que los partidos, los dos, llevan usando desde hace décadas y que siguen funcionando hoy. Es lo que se llama como gerrymandering. Este término describe una práctica bastante antidemocrática, pero que los dos usan cuando pueden. Que los políticos dibujen sus circunscripciones en las que se presentan ellos a propósito para ganarlas. Vamos, que no sean los ciudadanos los que elijan a sus representantes, sino que sean los políticos los que elijan a los ciudadanos que les van a votar. En Estados Unidos, los diputados se eligen en circunscripciones con un solo candidato, en las que gana el más votado, independientemente de los votos que saque, y el resto no se lleva nada. Basta con sacar uno más que el rival. Así que el truco es muy simple. Los diputados, cuando diseñan sus mapas, concentran a los votantes del partido opuesto en una sola circunscripción que ganen con el 99% de los votos y distribuyen a los suyos en 6 o 7 donde ganen con el 55 o el 60%. Y, por supuesto, nada de hacer líneas rectas, circunscripciones con formas delirantes, líneas más torcidas que dibujadas por alguien al borde del coma etílico, ciudades divididas en varias partes, divide pueblos, dividen las calles en dos, meten a los vecinos del número 25 en la circunscripción 1, que votan demócrata, y dejan a los republicanos del número 27 en la circunscripción 2. Así, prácticamente todos los votos del partido que maneja el lápiz con el que dibujan las líneas se llevan representación y casi todos los votos del rival van directos al cubo de la basura. Y a mitad del siglo XX apenas había campañas de protesta contra esas trampas. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que se hacían y dejaban las manos libres a los diputados demócratas del sur para dibujar sus mapas electorales a su gusto. Los pocos votantes republicanos que vivían en esos estados se llevaban entre 0 y 1 diputado del centenar que se elegían. Hoy estamos en California y hay un gobernador de California muy famoso por otros motivos que todo el mundo conocerá, que fue precisamente quien intentó cambiar esto, ¿verdad? Pues sí, y hay que destacar precisamente al conocido como Governator, nada menos que Arnold Schwarzenegger, que cambió para siempre el sistema para dibujar las circunscripciones en su estado y abrió la puerta a las reformas en el resto del país. El actor se presentó a las elecciones como un verso suelto dentro del Partido Republicano, que era la única forma prácticamente, junto con su fama, para conquistar un estado que siempre vota demócrata, como es California. Y una de sus prioridades fue cambiar el sistema con el que se repartían los diputados. En vez de que fueran ellos mismos los que dibujaran sus circunscripciones a su gusto, sería un panel de expertos que se aseguraría que el terreno de juego fuera justo, que los barrios votaran juntos, que los pueblos votaran a un diputado común en vez de que cada bloque de pisos esté en una circunscripción diferente y que los dos partidos tengan opciones reales de competir en todas las circunscripciones posibles. La verdad es que Schwarzenegger tuvo bastante éxito y ha conseguido que muchos otros estados sigan el mismo camino. En la última década, por ejemplo, estados como Iowa, Missouri, Virginia, Wisconsin o Nueva York han aprobado comisiones, leyes o reformas constitucionales para prohibir esos mapas tramposos que le daban la mayoría absoluta automáticamente a un partido y hacían imposible que el otro pudiera siquiera competir. Todavía queda un largo camino, pero es gracioso que tuviera que ser un actor austríaco el que pusiera la primera piedra. Víctor, si los demócratas controlaban tan claramente el Congreso, ¿cómo no aprovecharon este poder para aprobar todo su programa electoral a lo largo de estos 60 años? Pues bueno, la realidad es que aunque los demócratas tuvieran el control de una de las cámaras, esas mayorías eran más frágiles de lo que parecían. Por un lado, porque el Partido Demócrata al final
Era una tensa coalición entre los diputados racistas y conservadores del sur y los diputados más liberales del norte y el oeste, que eran las zonas que habían estado desde un principio en contra de la esclavitud y donde vender el apartheid sureño no atraía votos, precisamente. Ahí tenían que ofrecer otras cosas y luego eso entraba en competencia con lo que pedían sus diputados del sur. Así que en la práctica el centenar de diputados sureños no tenía demasiados problemas para apoyar propuestas republicanas con un tono más conservador. A eso luego se sumaba que el Congreso al final solo es una de las 3 patas del sistema estadounidense. Hace falta tener el Senado y el presidente para aprobar leyes. Y cuando los republicanos controlaban alguna de esas otras 2 patas, pues tenían que sentarse a negociar acuerdos que satisficieran a todos. Y cuando los demócratas controlaban todos los resortes, que también pasó, luego tenían que negociar entre ellos. Jimmy Carter frenó la idea de una garantía pública de empleo para todos los estadounidenses que estaban proponiendo los diputados demócratas, por ejemplo. ¿Y cómo fue que los demócratas perdieron este poder permanente? Pues la verdad es que es sorprendente cómo fue, porque el control le llegó a resistir el mayor giro en la historia moderna de la política estadounidense, la Ley de Derechos Civiles de 1964. Los demócratas, nada menos que bajo la presidencia de un tejano, Lyndon Johnson, aprobaron esta ley que prohibía ese apartheid sureño y garantizaba la igualdad de derechos a los negros. Pronto los ciudadanos blancos, que antes votaba demócrata como por reflejo, se pasaron en bloque a los republicanos, que empezaron a hacer guiños a ese bloque racista con la llamada estrategia sureña de Richard Nixon para arrebatar esos votantes a los demócratas. Y en una década los republicanos habían empezado a ganar elecciones en esos estados donde estaban proscritos hasta 1964. Casualmente muchas veces presentando a candidatos que habían sido demócratas hasta hace nada y acababan de cambiarse de chaqueta. Pero había un nivel que se les seguía resistiendo, el Congreso. En esos estados los votantes seguían votando a sus diputados demócratas en bloque y los republicanos no sabían qué hacer. O no lo sabían hasta 1992, cuando llegó Newt Gingrich y se hizo con el control de la desmoralizada minoría republicana. Llegó con un plan para conseguir lo imposible y ganar las elecciones por una vez en 40 años. Polarizar y demostrar una diferencia real con los demócratas. Primero echó a los líderes históricos del partido, que habían aceptado ya resignados su papel como segundones y meros negociadores sin más poder que el de influir en la mayoría demócrata. Y después aprovechó la fuerza de las cadenas de televisión, de noticias, que estaban destacando en esos momentos, que acababan de aparecer, por ejemplo, la Fox News, y intentó demostrar, saliendo constantemente en esas televisiones, buscando entrevistas, hablando al Parlamento vacío para que salir en la tele él hablando, para demostrar que ellos eran diferentes, que eran una alternativa a votar lo de siempre. Y además animó a sus diputados a tener un tono agresivo y polarizante para animarse ellos mismos. Y entonces Bill Clinton cometió un error histórico. Bueno, quizá no era un error porque hacía falta económicamente, pero fue justo lo que necesitaban los republicanos, la excusa perfecta. Subió los impuestos y los republicanos se presentaron a las elecciones del 94 con el llamado Contrato con América, una lista de medidas que le exigirían a Clinton si ganaban y una promesa de que nunca más iban a volver a subir impuestos bajo ninguna circunstancia. Y de repente ganaron, por primera vez en 2 generaciones. Había diputados que tenían su escaño casi en propiedad desde hace 30 años que lo perdieron por primera vez en el 94. Y la política estadounidense nunca volvió a ser la misma. Bueno, desde ese momento los republicanos, a diferencia de los demócratas, no se hicieron con el poder permanente. ¿Qué pasó en este periodo? Bueno, la verdad es que en un primer momento y tras aquella remontada parecía que los republicanos le habían dado la vuelta a la tortilla y que ahora eran ellos los que mandaban. Mantuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes desde el 95 hasta 2007. 12 años que se hicieron, la verdad, infinitos para unos demócratas que nunca se habían visto en la oposición durante tanto tiempo. Pero el hundimiento final del gobierno de George Bush hijo, después del huracán Katrina y todo aquello, les devolvió la mayoría, en 2006, pero ya solo les duró 4 años.
Los republicanos la recuperaron en 2010 como la respuesta del Tea Party a la victoria de Obama, la mantuvieron durante 8 años y la volvieron a perder con Trump, como la respuesta demócrata a esa presidencia. Y la verdad es que desde entonces ha estado prácticamente dando vueltas de un partido a otro. Hasta entonces parecía imposible. Las mayorías históricas habían sido amplísimas, de 150 diputados, cosas imposibles de darle la vuelta. Pero de repente pasaron a ser minúsculas y volátiles. Hasta 2020, cada vez que alguien ganaba unas elecciones ganaba 60, 70 escaños, se los quitaba al otro y conseguía un poco de colchón. Pero desde 2020 se juntaron una serie de condiciones y las mayorías pasaron a ser pequeñas y volátiles. La polarización que desató Gingrich, el gerrymandering que se ha hecho cada vez más extremo en los estados que lo mantienen, la concentración de los partidarios de uno u otro partido que prácticamente se reparten por zonas geográficas. Los demócratas están todos en las ciudades, los republicanos dominan el campo. Y además, como todos los votantes votan al mismo partido para la presidencia, para diputado, para senador, para gobernador, para tal, ya no dividen la papeleta y dicen quiero al presidente republicano y al gobernador demócrata y al senador de uno y al diputado del otro. No, votan todos en bloque al mismo. Y el resultado es que el 90% de los escaños casi ya vienen decididos antes de ir siquiera a las elecciones. Así que ahora los encontramos en que el sur sólido que votan siempre a los mismos, ahora es prácticamente todo el país. En las últimas 3 elecciones solo hay una veintena de escaños que de verdad han estado en juego. Y el resultado es que ya no hay mayorías aplastantes, nunca más. Hemos pasado de 9 diputados a favor de uno, a 8 a favor de otro, ahora 3 o 5 a favor de uno. Vamos, 3 escaños de margen ya parecen una maravilla comparado con lo que parece que va camino el sistema estadounidense. Es muy interesante lo que has comentado y por lo menos, mira, de cara a nosotros, a los medios, se ha roto esa monotonía, ¿no?, en el Congreso estadounidense y nos permite por lo menos hacer más análisis sobre la situación y traer más novedades que puedan ser noticiables e interesantes también. Muchas gracias, Víctor. Hasta aquí ha llegado el último episodio de Teléfono Azul, Elecciones en Estados Unidos. Queremos agradecer a todos los que habéis estado ahí escuchándonos todo este seguimiento que hemos hecho de la época, bueno, las semanas preelectorales y después los resultados que ha habido. Volveremos con más podcasts cuando haya nueva actualidad sobre política estadounidense y vayamos viendo cómo se va desarrollando la situación en Estados Unidos en este nuevo mandato de Donald Trump. Muchas gracias a todos por estar ahí. El Economista Podcast.